De este año frente al 2020 hemos crecido 21% y frente al 2019 ya prácticamente estamos a los mismos niveles. Y eso que había unos problemas en cuanto creemos que hemos crecido incluso más, creemos que el INE no registró bien algunos sectores, pero bueno, no podemos nosotros usar otras cifras. Y estamos esperando para el año 2022 3,4%. Este año la inversión privada está creciendo 24,5%, con la no minera creciendo casi 26%. Para el próximo año más bien esperamos un crecimiento de cero, con una inversión minera creciendo 8,3% por proyectos que están en marcha. La mayor parte de la inversión de Quellaveco, pongamos, no se ha hecho todavía. Se va a hacer buena parte el próximo año. Y la no minera cayendo 1,1%. Estoy de acuerdo, ¿no? En que la inversión minera, estos proyectos que están culminando, ¿no? El Quellaveco, Mina Justa y la expansión de Toromocho, son bastante más grandes que los proyectos que vienen, ¿no? El San Gabriel, Corani, los sulfuros de Yanacocha. Es como, esta ola que viene es bastante menor, ¿no? Pero los precios de los metales también aumentan el ingreso disponible de la economía, ¿no? Hay más dinero dando vueltas en la economía peruana, ¿no? El nivel de ingreso aumenta. Y si hay más ingreso, hay más dinero también para consumir, para invertir. El gobierno también tiene más balas para la política fiscal, ¿no? O sea también, digamos, las empresas que tienen atrasos con proveedores les pueden pagar y ahí se genera todo un efecto en cadena. Las mineras pequeñitas, no las grandes, que tienen costos marginales más altos, tienen más incentivos para producir y para contratar. Los niveles de crecimiento que se presentan no son muy alentadores, ¿no? O sea, la caída durante la pandemia ha sido bastante grande y ahora los diferentes países de Latinoamérica tienen grandes retos, ¿no? Para recuperar esa caída que hubo por la pandemia, ¿no? Esto es una encuesta en donde han participado empresas constructoras, gobiernos, ¿no? Proveedores, y eso es lo que marca más o menos, ¿no? ¿Cuál es el país mejor preparado para invertir infraestructura con fondos públicos? Y vemos cómo están los diferentes países. No ha habido una gran diferencia dentro de los países, pero sí vemos quién está, digamos, de alguna manera teniendo o está mejor preparado, ¿no? Vemos que Perú está, digamos, en una posición no muy favorable. El presidente del Banco Central hizo una excelente presentación hace unos días acerca del rebote de la actividad económica que viene mejor de lo esperado. Vean acá esta correlación entre el PBI, que sale con rezago, y un índice de consumo semanal, más bien que hemos construido en el banco en base a transacciones con tarjetas de crédito y de transacciones a través de tarjetas de crédito y débito, ¿no? Mostrando un importante rebote. El PBI, incluso la parte no primaria, rebotando más rápido que la primaria. El empleo formal privado todavía en negativo, pero con una clara tendencia de recuperación. Sin duda, la economía y el PBI, ya los indicadores nos dicen por encima de los niveles del 2019, pero el mercado laboral todavía se encuentra bastante golpeado, sobre todo la parte informal. Perú tuvo durante más de 7 años una calificación de A3 con perspectiva estable, desde el 2014 hasta mediados de este año, donde reducimos la calificación. Y la reducción tuvo que ver más que nada con dos temas. Uno es lo que venía de atrás, que es que ya desde hace varios años veíamos un entorno político muy polarizado y fracturado que estaba entorpeciendo el funcionar de las políticas públicas. Algo que siempre se decía en el Perú en el pasado era que, por supuesto, la economía y el manejo económico y la política, por otro lado, iban por dos caminos totalmente separados.
lo que estábamos viendo es que empezaba a darse un contagio. Ya desde el 2014-2016 empezábamos a ver cómo el ruido político empezaba a desacelerar el crecimiento económico. Los datos muestran que hay una recuperación económica importante en curso. En este gráfico pueden ver cómo el crecimiento del PBI en agosto ha sido de 11,8% en el cálculo mensual que hace el INEI, y que esto ya significa que estamos 1,6% por encima de lo que estuvimos en agosto del 2019, es decir, antes de la pandemia. Y la recuperación, como pueden ver aquí con los rombos azules que muestran la variación respecto al 2019, muestran un avance. La base de esta recuperación ha sido la inversión privada y la inversión pública. La inversión privada este año está creciendo, bueno, en el segundo trimestre creció 162% respecto al año pasado, porque la base fue muy baja, pero incluso en relación al 2019 a nivel prepandemia, tenemos una inversión privada que en el segundo trimestre fue 12,6% por encima de lo que tuvimos en el nivel prepandemia. La Unión Europea, con su Pacto Verde, con su Green Deal, ha fijado los lineamientos para ellos. Deseamos que Europa para 2050 llegue a ser el primer continente neutral para el clima. Y esto es realmente un enorme desafío, como ya decía. Además, hasta el año 2030 queremos reducir en por lo menos 55% las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto es una enorme tarea que nos espera, pero no solamente en Europa, pero también importantes países en otros continentes como China, por ejemplo, o los Estados Unidos. Es que este nuevo acuerdo que hemos logrado con Engie, que para el nuevo terminal está empezando ahora en este mes en su primera etapa de construcción, y que para el terminal existente empezaría en enero del 2022, porque actualmente tenemos un contrato vigente, nos va a permitir compensar las emisiones del alcance 2 en más de un 99%. Eso a lo largo del periodo del contrato se estima más o menos en 120.000 toneladas de CO2 equivalente que estaríamos dejando de emitir al medio ambiente durante todo este periodo. Aquí podemos ver al costado la gráfica en la cual se muestra cómo serían las emisiones en un suministro de energía eléctrica convencional y cómo estaríamos teniendo las emisiones con un suministro Green PPA, que es el actual. Es importante. En realidad, esto es un compendio, es un resumen rapidísimo de cómo los países consumen en el CAS, que es Compressed Air System, o es un sistema de aire comprimido, qué tanta de la energía producida en parte eléctrica es consumida por energía en el aire comprimido, por la industria. Hago el match y tenemos que un 10% de la energía es producida eléctricamente en el Perú es utilizada para los sistemas de aire comprimido. O sea, hay un gran potencial en el que nosotros podríamos ahorrar energía en el sistema de aire comprimido. Y en términos de potencial, esto es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? En términos de viento y sol, hay zonas que en el Perú tenemos una alta radiación solar, ¿no? Que nos pueden hacer producir del orden de cerca de 6 kilovatios hora por metro cuadrado. Eso es de rango mundial, ¿no? Y por otro lado, en las zonas de viento, el Perú tiene, digamos, recursos de viento que pueden hacer que se instalen plantas con más de 50% de factor de planta, ¿no? Cosa que no es posible lograr en la misma cantidad y con la misma eficiencia en otros países. En los últimos 10 años, la cantidad total de residuos ha aumentado en 40%, pasando de unas 13 miles toneladas diarias a al menos 18 miles toneladas. El Ministerio de Ambiente del Perú estima que al menos de 50 a 60% de los residuos en Perú no se eliminan adecuadamente. La economía circular podría reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 3 a 5%. Este pacto peruano para la economía circular, entonces, está alrededor de, uno, el desarrollo de hojas de ruta de economía circular sectoriales. Ya tenemos en industria manufacturera, en pesca, que debemos profundizar y monitorear para efectos de seguir impulsando ese proceso en cada uno de los subsectores de la industria manufacturera. En el sector agrario se está ya generado una propuesta y que esperamos que además se vincule como uno de los ejes de la denominada segunda reforma agraria, que apunta a mejorar las condiciones y capacidades bajo un enfoque de derechos de los productores agrarios. Bien, yo pienso que un desafío y al mismo tiempo una oportunidad es la colaboración, y ahí a lo largo de la cadena de valor. Entonces, una de las primeras cosas que yo aprendí cuando empecé a trabajar con sostenibilidad es que no hacemos sostenibilidad solos, tenemos que hacer en parcerías. Entonces, esta es una oportunidad y un desafío, esta colaboración a lo largo de la cadena de valor. También tenemos como desafíos nuevas tecnologías. Entonces, ya hay mucho de inversiones en el mercado de nuevas tecnologías. Hoy día, todas las actividades económicas, en realidad todas las actividades humanas, se rigen por la normativa ambiental general. Todos y cada uno de nosotros debemos cumplir esa normativa ambiental general en lo que concierne a nuestra actividad. Las empresas de hidrocarburos y las que tienen reglamentación sectorial tienen que cumplir el marco normativo general y el marco normativo sectorial, ¿no? Acá tienen como referencia los sectores que cuentan con reglamentación ambiental. Si pueden ver, los de Energiminas empezaron tempranamente con sus reglamentos ambientales en el año 93, en el año 94, en el caso 93, perdón, de hidrocarburos, electricidad el 94, versus las otras actividades que han empezado con sus reglamentos, industria en el año 97, vivienda el 2012, agricultura el 2012, transportes el 2017, pesca el 2019, aunque tuvo algunos antecedentes. En promedio, en el periodo del año 2007 a 2020, ¿no?, la explotación de petróleo y gas en Loreto ha sido más del 20%, ¿no? Cerca del 25% del PBI ha venido del sector de hidrocarburos, ¿no? Sin embargo, como le digo, cuando han empezado los problemas sociales, los sabotajes al producto norperuano, la crisis de confianza en el sector, en la región, ha habido una caída tremenda al aporte al Producto Bruto Interno debido a la paralización del sector, lamentablemente, ¿no? Por eso de que ahora, si bien es cierto, hubo una crisis tremenda en el año 2016 cuando se suspendieron las actividades del producto norperuano por los sabotajes que se dieron, cayó la participación, el 100% se ha recuperado al 17%, que es lo que tenemos ahora aproximadamente, ¿ya? Tenemos acá el aporte, ¿no?, en lo que son canon y sobrecanon en la región Loreto, y eso también ha venido cayendo, lamentablemente, por la crisis, ¿no? Ramón Monraz, presidente de Hitachi Energy para Latinoamérica, informó que en nuestro país se encuentran trabajando en el equipamiento convencional para la ampliación del patio de llaves y los bancos de compensación capacitiva del Parque Eólico Guaira 2, proyecto con el que planean fortalecer la oferta de energías renovables en la matriz energética de Perú y ayudar a su diversificación. Además, con la misma solución trabajan en la expansión de la subestación Rubí 2, una central solar fotovoltaica que suministrará energía renovable al Sistema Interconectado Nacional Peruano por un plazo de 20 años. Ahora, en Perú también tenemos soluciones muy importantes, emblemáticas para la transición energética. Este es el caso del proyecto de la subestación de Guaira, que es un parque eólico para fortalecer la oferta de energías renovables en la matriz de Perú. Y aquí hemos entregado un equipamiento completo de ampliación del patio de llaves de 220 kilovoltios y celdas de 33 kilovoltios.
Actualmente, Ancash es una de las regiones más representativas de la industria minera en el país a nivel de producción de cobre, zinc y plata. Y además cuenta con una cartera de inversión minera para el futuro, valorizada en $1.282 millones, la cual esperamos que crezca significativamente en base al mayor desarrollo de los proyectos incluidos en dicha cartera y a través de una inversión mayor y más acelerada en la exploración de su territorio, el cual tiene aún un potencial geológico muy importante. Esta cartera de proyectos puesta en operación en los siguientes años lo que van a permitir es impulsar nuevamente la aceleración en caída de pobreza, ¿no? En la figura que está en el lado derecho se ve que pueden contribuir esta cartera en reducir alrededor de 10 puntos de pobreza, es decir, si estamos en 25, puede llegar a reducirse a 15% de la población en pobreza y llegar o acercarnos a niveles de regiones más avanzadas o mejores ingresos y con mejores indicadores como Moquegua, que están en niveles de un dígito de pobreza, o Arequipa, y también puede incrementar la población beneficiaria en casi 50%. Felicito a la minera por las obras que se están haciendo en Guarmey de gran envergadura, necesarias de todas maneras para la provincia, como es el hospital, una obra muy grande, hasta donde yo tengo entendido, y que va a servir de muchísimo y va a mejorar la calidad de salud en la provincia. Mucha gente ha perdido la vida porque a veces hay un accidente y tienen que ir hasta Chimbote o hasta Barranca, si es que no más lejos, o llegan hasta Lima o Trujillo, ¿no? Entonces con este hospital pues mejora notablemente la calidad de la salud en la provincia. De hecho, en el año 2020 respecto al 2019, de acuerdo al índice, ha bajado en cuanto a su gestión. Fundamentalmente el gran problema, ha bajado en todos los indicadores, pero el gran problema es el tema de ejecución. En el caso de la región Ancash, pues se deja aproximadamente, sin ejecutar del presupuesto, el 36% del mismo. Son en promedio, más o menos, en los últimos años, alrededor de 1.000 millones de soles. Y acá lo que preocupa tremendamente es el costo de oportunidad, ¿no?, que tienen estos recursos. Fíjense, ¿no?, lo que significaría pues alrededor de este promedio de 1.000 millones, ¿no?, que estaba comentando, ¿no? Sí, todos los expositores han coincidido en que Ancash lidera en la reactivación económica post-pandemia, y que también Ancash es una de las regiones mineras que tiene un plan de desarrollo y también lidera ahí. El reto que todavía tiene Ancash es en la institucionalidad, ¿no?, en la mejora en la gestión de unos recursos que han sido muy altos y que probablemente van a seguir creciendo. Los esfuerzos que se han visto en la reactivación económica de Ancash no han sido gratuitos, ¿no? Ha habido políticas que Ancash ha realizado que les han permitido tener esta buena reactivación, pero que hay que necesariamente mejorar de alguna manera el tema laboral. El empleo tiene que mejorar muchísimo más y ahí se requiere una articulación interinstitucional para poder reducir la informalidad. Frank Arana, gerente general de Ponderosa Minerals, manifestó que actualmente en el departamento de Ancash existen 882 personas naturales o empresas que siguen un proceso de formalización en el Reinfo, pero que de dicho número, solo el 2.6% ha logrado formalizarse, es decir, apenas 23 mineros artesanales y de pequeña escala. Dijo también que solo la región Ancash tiene 6.061 concesiones mineras. Ante esta situación, Arana pidió a las autoridades un cambio de legislación que lleve a un proceso de formalización más simple y al fortalecimiento de las direcciones regionales de minería, de la mano con una mayor capacitación para las autoridades de la Autoridad Nacional del Agua. 82 personas naturales o empresas que siguen un proceso de formalización, ¿no? Y hay 3.754 que perdieron su inscripción, pero probablemente muchos de ellos están trabajando actualmente ya fuera del proceso de formalización, ¿no? Y dato curioso es que de toda esta cantidad de personas naturales o empresas que buscan formalizarse para trabajar,
solo se han formalizado 23 mineros artesanales y de pequeña escala. ¿Esto qué significa? Que un 2.6% de los que siguen actualmente el proceso de formalización en el REINFO han logrado formalizarse. O sea, 2.6% nada más han podido formalizarse, ¿no? Lo cual nos indica que el proceso de formalización no está teniendo buenos resultados. Milton Alba, gerente de desarrollo sostenible de compañía minera Antamina, informó que a la fecha la empresa cuenta con 97 proyectos en cartera mediante el mecanismo de obras por impuestos, de los cuales 60 ya se encuentran con convenios suscritos y listos para su ejecución, los cuales en conjunto suman una inversión por 1.450 millones de soles. Destacan 18 proyectos de riego y le suman, entre otros, los de infraestructura vial, pistas y veredas, que son 15, para infraestructura educativa son 11, para salud 6 y para saneamiento 7. A la fecha, a septiembre de 2021, de los 97 proyectos que tenemos, digamos, en cartera, ¿no? Ya tenemos 60 proyectos adjudicados, mejor dicho, con convenios suscritos, ¿no? Estos 60 proyectos adjudicados implican una inversión de alrededor de 1.450 millones de soles, ¿no? Que se están movilizando justamente para ejecutar estos proyectos. De ellos ya hemos culminado 29, estamos ejecutando 9, ¿no? Y estamos con 22 expedientes técnicos y próximos a iniciar ejecución. En nuestra Política Nacional del Ambiente al año 2030, hemos identificado, recientemente aprobada, hemos identificado como el principal problema público el enfrentar la disminución de bienes y servicios que proveen los ecosistemas que afectan el desarrollo de las personas. Esta situación es crítica en nuestro país y en la región. Hay una afectación muy seria de estos bienes y servicios que proveen bienestar, condiciones de vida a nuestras poblaciones que debemos enfrentar, tanto por la forma como se ha venido realizando la producción, la forma como se ha realizado el consumo, pero también con una fuerte presión de economías ilegales. Como consumidores tenemos que ser conscientes del poder que tenemos, ¿no? Y tenemos mucho poder al decidir qué productos compramos, cómo los desechamos, ¿no? Creo que cada persona tiene que hacerse responsable de ese poder que tiene. Desde nuestra experiencia, ¿qué desafíos existen en sensibilizar al consumidor? Creo que todavía existe mucha falta de información, ¿no? Ese es un tema clave para nosotros, ¿no? Hay mucho desconocimiento sobre qué cosas son reciclables, qué cosas no, qué puntos de acopio hay para los materiales reciclables, ¿no? Nosotros, por ejemplo, contamos con estaciones de reciclaje en nuestras tiendas, pero mucha gente no sabe, ¿no? Existen aplicativos por parte del MINAM, de En Casa Yo Reciclo, donde puedes saber dónde dejar tus reciclables, los beneficios de la economía circular, qué es la economía circular, que genera también beneficios sociales y ambientales, el impacto que tienen los residuos en las personas y en el planeta. Yo creo que es muy importante que en estos términos, para fomentar la economía circular, seamos muy claros en los mensajes y nos busquemos alinear. Y yo creo que la responsabilidad extendida al productor nos puede ayudar mucho en consolidar estos mensajes de información. Es muy importante también, bajo el concepto de una de nuestras causas principales, que es cada persona importa, pensar en los recicladores de oficio. Esas personas que uno a veces va en la calle y no identifica, porque uno los puede confundir con habitantes de calle, pero que realmente están haciendo una labor heroica de salvar de los rellenos sanitarios cientos o miles de toneladas que pueden estar llegando a los rellenos sanitarios. Y que a partir de esa labor están generando ingresos para 100.000 familias en el Perú. Porque la idea de la economía circular es también que consumamos de manera eficiente, de algunas empresas que realmente te den productos buenos, pero también que consumamos menos. No solamente satisfacemos las necesidades por simplemente capricho o publicidad del mercado. Entonces, que
tiene que existir un balance entre las empresas de lo que ofrecen y también sobre el consumidor qué va a comprar y por qué lo está comprando. ¿Es simplemente un capricho o realmente es algo que necesita? Este año, trabajando de manera conjunta las entidades del Estado, Proinversión, el Ministerio de Economía y Finanzas y otros sectores como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, junto con los gobiernos nacionales, regionales y los gobiernos locales, hemos superado ya los niveles de prepandemia en términos de montos de inversión comprometido y cantidad de proyectos adjudicados. Así, durante los 3 primeros trimestres de este año, las entidades públicas han adjudicado 29 proyectos por un total de 350 millones de soles, superando en 44% ya al monto de inversión adjudicado durante todo el año 2020, que fue 240 millones de soles. Incluso si comparamos con los 3 primeros trimestres del 2019, hemos aumentado en 33%. Es decir, estamos muy por encima del monto que teníamos en prepandemia. A nivel nacional, junto con el gobierno regional de Ica, Cusco, estamos, digamos, con un monto de inversión ya adjudicado al momento de cerca de 60 millones de soles. Señalar también que la realidad a nivel nacional, al 2021, hay de todos los gobiernos regionales solo 7 proyectos que estarían en ejecución. Y señalar al mismo tiempo que de los 3.000 millones de tope CIPRI solamente están planteados en una ejecución firme 2.75% de ese monto. Todavía el mecanismo de obra por impuestos es muy pequeño, ¿no? Si uno lo mira como porcentaje de la ejecución de la obra pública total, es un porcentaje muy reducido. En Ancash también, a pesar de estos beneficios que estamos viendo, ¿no? Entonces sí creo que urge pensar en un escalamiento, digamos, del mecanismo, claramente sin afectar, digamos, topes ni restricciones macro presupuestales, digamos, que tiene el mecanismo, ¿no? Como mejoras normativas, nosotros como LOCSI hemos propuesto y venimos impulsando la implementación de una herramienta de gestión fast track, con una entrega y aprobación del expediente técnico parcial, de tal manera que podamos agilizar el inicio de la obra y los plazos y establecer plazos máximos de aprobación de la entidad pública. Asimismo, acotar los hitos para la emisión de los certificados de inversión pública, más conocidos como CIPRELES o CIPGN, y así simplificar el proceso de recuperación de la inversión. La industria necesita innovación a todos los niveles, no solo para la sostenibilidad del planeta, que es fundamental, sino también para conseguir cada vez más eficiencia, tanto en esos procesos industriales como para el manejo de los edificios, y eso con un objetivo claramente de ser cada vez más competitivos. Hoy es el momento de acelerar esta transformación digital y convertir nuestras industrias en eso, industrias del futuro. Mira, cuando hablamos del sector minero, es un sector que consume mucha energía, y como Rafael mencionó anteriormente, tenemos la plataforma EcoStruxure, hablando específicamente de lo que podemos hacer para las minerías, y desde el diseño hasta la operación, mantenimiento y comisionamiento, podemos aportar mucho en la mejoría de procesos, optimizando procesos, reduzindo o consumo de energia e também de água e outros insumos que afectan directamente la naturaleza. En la parte de distribución eléctrica, nosotros tenemos un reto muy importante de ser los proveedores de soluciones tecnológicas para que nuestros clientes puedan generar eficiencia energética y participar en toda esta historia que Rafa nos ha contado sobre más sostenibilidad, más eficiencia, menos CO2 emitido en la naturaleza. Entonces, en este Innovation Summit vamos a venir con
la primera parte, una parte importante de la gran transformación que queremos hacer. Primero, un tablero nuevo, que se llama PrismaSearch de baja tensión, un tablero diseñado para optimizar el desempeño eléctrico y brindar una experiencia más robusta para nuestros clientes. In that regards, as a mining industry, we have discussing with this government regarding this new concept of social profitability. We recognize that we have to work together to reduce the gap, the social gap in these remote areas. And as part of this concept, we as a mining industry, we have to increase our approach, trying to increase our view in terms of the territorial development, because that means that through the mining industry, we have to invest in a logistic way in order to connect highlands with the coastal areas. And in this regard, we could promote many other industries, more than mining industry. So we are working on that. We agree with the concept in order to framework this concept to develop these remote areas, which is so important in order to obtain the full support of mining industry in Peru. America has an excellent investment potential, and the region is the most important international market for our mining activity for the TSX and the TSX Venture, with 25% of total mining properties listed on the TSX and the TSX Venture. Currently, there are a total of 478 mining companies on the TSX and the TSX Venture, with 1,045 mining properties in Latin America. LATAM countries have one of the greatest untapped potential for new discoveries and production. There are opportunities and challenges in LATAM, and since the election of the left-wing government in June, there are many questions, many concerns about how Peru will remain attractive to new investments and also remain competitive. Peru, as you know, is an important mining market for the TSX and the TSX Venture in South America. There's currently 62 TSX, TSXV mining companies in Peru with 137 mining properties. So we see potential to grow these numbers in the coming years. Peru is one of the top 10 mineral countries in the world. It is imperative for us, for the market, for the Peruvian mining sector to remain a strong engine of growth for the economy. Logramos generar un espacio de análisis y debate en torno al desarrollo de la minería en nuestro país y resaltar la necesidad de contar con una política de promoción minera de largo plazo. De esta manera, hemos propuesto ante nuestra comunidad una industria minera moderna y responsable que sea el motor del crecimiento económico que necesita nuestro país y que fomente bienestar para nuestra población. Durante el desarrollo del Rumba Perumín recibimos más de 25.000 visitas, contando con participantes de más de 50 países de los 5 continentes. Entre estos se encuentran Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, Francia, Reino Unido, Austria, China, Japón, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Angola, Australia, entre otros. La minería es para el Perú el sector principal, sobre todo para los macroeconomistas como yo y probablemente como Waldo, que está también acá hoy. Es en realidad quien paga las cuentas en el Perú, es en realidad el que nos ayuda a cuadrar todas nuestras cuentas macroeconómicas. Creo que el reto es que todos los peruanos sintamos eso y hagamos del desarrollo de la minería algo que nos une y no lo que nos desune. Y creo que ese es el gran rol que cumplen eventos como Perumín y el Rumba Perumín.
El esfuerzo es descentralizar al máximo estas comunicaciones. Tenemos un rol pendiente en el sur y yo por eso todo esto que estamos haciendo es de cara al Perumín de Arequipa del año 22, que iba a ser este año. Pero bueno, gracias a la pandemia, y en eso de repente hay que agradecer, me ha permitido estar un año más ayudando o tratando, ¿no es cierto?, de conseguir que ese rol importante que tiene el sector minero en el Perú, en realidad lo compartamos todos, ¿no? Y no sigamos peleándonos alrededor de algo por lo que no tendríamos que hacerlo. Hay que aportar el granito de arena y hacer esa batalla todos los días. Los años 2020 y el que vivimos el año 2021 han sido desafiantes para todo nuestro país. La pandemia, la crisis sanitaria, estuvo acompañada de una crisis política y finalmente de una crisis muy seria económica. Pero si la pudiéramos resumir, sin duda, la crisis principal es una crisis institucional. A través del Instituto de Ingeniería de Minas hemos participado en RIMAI, por ejemplo, trabajando en obtener una visión al año 2030. Es un esfuerzo del Ministerio de Energía y Minas, donde participaron ONGs, el clero, la academia, diversos estamentos del Estado, proveedores y también las empresas mineras. Y una gran conclusión de este esfuerzo de RIMAI, de esta visión al año 2030, es que nuestra industria tiene que insertarse en el desarrollo territorial. Nuestra industria se desarrolla en zonas altoandinas, zonas donde tenemos un índice de desarrollo humano inferior al promedio, inferior a las zonas urbanas. También hemos participado como Instituto de Ingeniería en Minas, hemos dado aportes a la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, que presidió la doctora Roxana Barrantes, y que era un grupo bastante plural de opiniones políticas. Y creo que lo rescatable de este segundo aporte es que se reconoció de que el Perú, dada la significancia que tiene la industria minera, requiere tener una política minera que trascienda más de un gobierno. Si pudiéramos resumir en una palabra, en una frase, lo que hemos tratado de hacer es que una institución que, como dije, ha cumplido 78 años, viene trabajando a través de todo el equipo que he mencionado, a través de los 14 miembros que somos del Consejo Directivo, trabajamos como institución en crear institucionalidad en nuestro país, porque la institucionalidad va a ser la que nos permita finalmente desarrollar el pleno potencial que tenemos. Muchas gracias. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo: decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Comencemos definiendo recursos hídricos o gestión de recursos hídricos y agua o gestión de agua, ¿no? Y quisiera traer a colación la analogía que hace mi amigo y mentor Axel Durojani, que dicen lo cual dice, si ustedes tienen un bosque, la gestión del bosque es análogo a la gestión del recurso hídrico. En cambio, el uso o la gestión de la madera del bosque, que son los usos del bosque, sería equivalente a la gestión del agua.
Realmente nosotros tomamos agua, no tomamos recursos hídricos, ¿no es cierto? Pero es un término, recursos hídricos, que es mucho más completo, es mucho más exhaustivo, yo creo que esa es la palabra correcta. El recurso hídrico involucra todos los otros elementos que no son realmente solamente el agua. El recurso hídrico también implica la gestión de una cuenca, la gestión del suelo, cuestión del aire, ¿no? Los tres grandes elementos del medio ambiente. Y a la vez está ligado a los elementos del desarrollo sostenible, ¿no? O sea, el recurso hídrico también está ligado a la parte social, la parte económica y la parte ambiental, naturalmente. Con respecto a planeamiento y desarrollo, creo que lo más importante es que el gran objetivo es el desarrollo. Siempre va a ser el desarrollo. Y el recurso hídrico es un elemento, y su gestión es un elemento de este desarrollo. Y yo digo siempre que el recurso hídrico pues no es ese ángulo en el ápice superior de un triángulo, es más bien el centro del círculo, ¿no? Que está relacionado con otros temas como es salud, por ejemplo, un elemento importantísimo. Realmente este es un tema que me apasiona mucho y es una de las ligaciones más fuertes que tiene el recurso hídrico y el agua misma con el tema de salud. En el Perú, por ejemplo, estudios en la década pasada, que yo no creo que hayan cambiado mucho, indicaban que una gran cantidad de los casos de cáncer en el Perú están relacionados al cáncer al estómago. Es más, no los casos de cáncer reportados, que son en otros números, en otras partes de nuestros cuerpos, pero sí el más letal. Y la razón fundamental, y esto es información de la Organización Mundial de la Salud y otros lugares que han hecho investigación al caso, esto se debe a que hay una bacteria que eventualmente se aloja en la parte estomacal, produce cáncer y produce las fatalidades que nosotros sabemos. Esa bacteria aparece justamente por tomar aguas contaminadas. Esa es una bacteria de aguas contaminadas, generalmente productos de aguas no tratadas de uso doméstico. En otras palabras, desagües enviados a los ríos, a los cuerpos de agua no tratados. Ese es un ejemplo claro del tremendo impacto social y económico, obviamente, que tiene el no tratar estas aguas. Entonces, ¿por qué es importante cerrar ese loop? Es importante tener, obviamente, el abastecimiento de agua poblacional. Importante tener desagües que recolecten y lleven esas aguas a plantas de tratamiento, a sistemas de tratamiento, donde sean propiamente tratadas, para luego ser usadas para otros usos, humanos y no humanos. También los sólidos que se generan de esas plantas de tratamiento, que son muchos e importantes, pueden tener usos benéficos. O sea, tenemos que siempre buscar cerrar ese loop, el gran círculo de la economía circular, que yo le llamo desarrollo circular, más que economía circular, ¿no? El recurso hídrico cumple una función fundamental. ¿No? Esta es una pregunta complicada, porque Perú es un país muy diverso. Si tú ves, por ejemplo, simplemente con ver los números de caudales o precipitaciones, dicen que en el Perú sobra agua. Efectivamente, si tomamos el total del país, hay agua en demasía. Pero el agua no solamente es cantidad, sino calidad. Es también agua en un espacio, agua en un tiempo. Número uno, la inmensa cantidad de agua que nosotros sabemos que existe en el Perú se va a la cuenca del Atlántico, donde está la menor parte de la población, tal vez 6 a 8%. Y donde está la población mayor, en donde hay mayor actividad económica, es en el lado más seco,
realmente un desierto. Pero dentro de ese desierto también hay cambios, porque mira, los ríos, que son una indicación obviamente de precipitación que ocurre aguas arriba, traen agua 2 meses, 1 mes, 3 meses. Si uno analiza una cuenca, por ejemplo, y dice esa cuenca tiene 500 milímetros de precipitación al año. Sí, pero tiene 500 milímetros, pero 400 vienen en 2 meses o 1 mes. Ese es muy diferente. O sea, el promedio para nosotros no es el todo. Tenemos que mostrar lo que nosotros llamamos la desviación estándar. O sea, ¿cuál es la desviación de ese promedio? Y en el Perú es así. Tenemos en las zonas muy secas, tenemos zonas de avenida, que son los veranos generalmente, ¿no? En los cuales esos ríos que son irregulares, que están secos, que uno puede pasar con un vehículo sin necesidad de un puente a través del cauce, durante esos 2 meses se vuelven muy caudalosos. Entonces, el tiempo y el espacio es importante. Ese es número 1. Con respecto a calidad, las aguas del Perú han sido hartamente degradadas a través de muchos años, ¿no? Por desorden territorial, ese es un gran ejemplo, por actividades ilegales. Tenemos minería ilegal que está devastando zonas importantísimas, de zonas que son incluyendo zonas protegidas, ¿no? En el oriente del país. Zonas que están siendo impactadas diariamente por basura, por despojos, por residuos sólidos. Incluyendo también tenemos contaminación que llega al Perú importada. Así como el Perú exporta, también importa. Por ejemplo, miren, en la cuenca del Puyango-Tumbes. Puyango, que es la parte alta que está en el país del Ecuador, en donde la minería ilegal, que dicho sea de paso, no es una minería ilegal del río, pero ven al río como una cloaca. O sea, ellos hacen sus operaciones fuera del cauce, pero le inyectan al cauce. Y obviamente metales pesados, lo que ustedes pueden imaginar, llega a la parte de la cuenca del Perú, que está compartida con el Ecuador, que es la cuenca del Tumbes, del río Tumbes, totalmente contaminada. ¿Te imaginas esos niveles de contaminación, muchos de ellos metales pesados, productos usados en la minería ilegal, que tendrán efectos por miles de años en todo tipo de la cadena ecológica, y obviamente son desastres ambientales por todo punto de vista. Hemos por años tratado de elevar esa cultura que respete y que proteja y conserve al recurso hídrico. Alguien me preguntó, algo interesante, un jueves minero, me preguntaron acerca de nuestros humedales y bofedales. Me dijeron, ¿qué debemos hacer para proteger nuestros humedales? Mi respuesta fue, tenemos que protegerlos porque ellos nos protegen a nosotros. Ellos limpian esas aguas para que nosotros las tengamos más limpias. Hay otros elementos que también limpian, naturalmente, pero esa es una forma muy apropiada de usar esos pulmones, sean naturales o hechos por los humanos, que nos permiten tener un agua de mejor calidad. El agua en el Perú, el recurso hídrico en general, está en un punto crítico, definitivamente. Y estos planes, y me da gusto que todas estas regiones y el gobierno piensen que el recurso hídrico es un elemento fundamental en el desarrollo de los pueblos, realmente. No podemos obviarlo. El caso, Mónica, de la enlosada, que es la planta de tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Arequipa, es un caso galardonado internacionalmente y tal vez uno de los mejores casos de participación público-privada en la que realmente todos podemos ganar, incluyendo el recurso agua, recurso hídrico, ¿no? Incluyendo el recurso. Son aguas que causaban un tremendo daño ambiental en el río Chili, además que irrigaban cultivos de pan llevar en las lindas tierras de Arequipa.
sea, un problema ambiental eminente y de salud eminente. Con la planta, parte de estas aguas son usadas para el que la limpia, que es la empresa minera, Cerro Verde, y el resto se envía al río Chili y es usado para otros usos. Y mira, hay una foto fantástica realmente que muestra el antes y el después, y vemos unos patitos ahí andando felices, saliendo de la planta misma, ¿no? Obviamente, ¿no? Se ha restaurado ese sistema. Ese es un sistema que nosotros lo hemos estudiado bien, y yo lo conozco hace muchos años, que se debe replicar. Tal vez obviamente no íntegramente, pero porque todos son casos diferentes, lo hemos discutido unos minutos antes. En el caso de Poderosa, Poderosa ha venido trabajando en Patas. Es una mina diferente, el resto es una mediana, de mediano tamaño, no es una gran la mega minas que conocemos, pero ellos, y además es subterránea, ellos han venido trabajando con las comunidades aledañas. Y ellos han hecho un trabajo con una asociación que ellos mismos han ayudado a formar, que es la Asociación Patas. Pero ellos no les han dado el pescado, como decimos, les han enseñado a pescar. Y ellos me refiero a las comunidades, tienen empresas de agua, prestadoras de servicios de agua y saneamiento, exitosas. A tal punto que ellos tienen la propiedad, asumen la propiedad de esos activos. Muchas de las empresas, la inmensa mayoría de las empresas prestadoras de servicios de agua en el país están totalmente quebradas financieramente, por diferentes motivos, ¿no? Incluyendo incompetencia, corrupción, etc. ¿no? Y por supuesto que la gente tampoco paga. Es un círculo vicioso, ¿no? No te dan un buen servicio, tú no quieres pagar, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vas a arreglar el servicio si no te pagan? Es el huevo o la gallina. En este caso, ellos, antes que las autoridades consideren estas empresas como empresas formales, porque eran formales, pero no formalizadas por las superintendencias respectivas, ya eran totalmente financieramente viables. Ellos cobran por el agua, tienen una cultura, usan métodos tal vez un poco sui generis, pero están avanzando a niveles que cuánto quisieran las grandes megaciudades del país tener. Lo felicito. Ha sido un esfuerzo multiactor. Yo creo que esa es la palabra clave en la gestión de recurso hídrico. Multiactor. No podemos los técnicos, que a veces nadie nos escucha, ni mucho menos nos entiende, hablar de ciertos tratamientos especializados, etcétera, si no tenemos una sociedad civil que apoye, una academia que nos da las pautas para algo que nos faltó, algo que tenemos que adaptar, y obviamente un gobierno que también nos apoye en ese sentido. El grupo de RIMAI que hemos tenido, teníamos en iguales partes estos representantes. Y creo que tuvimos conversaciones siempre alturadas, jamás discrepantes. Claro, algunos dirán, bueno, ustedes todos son técnicos, están de acuerdo, jamás se van a poner a discutir que por qué la ley de la gravedad o la ley del caudal, etc. Por supuesto, eso ya se acordó y se selló hace 1000 años, 700 años, ya no hay por qué traerlo realmente a hacer más discusiones el caso, ¿no? Pero ciertamente esas conversaciones en este grupo nos llevó a todos estar de acuerdo de que si no trabajamos los 4 estamentos juntos, no vamos a llegar jamás, tal vez, a donde queremos llegar. Yo creo que muchas de estos estudios de casos que hemos tenido pueden ser replicables a otras realidades haciéndoles los ajustes del caso. Entonces, ¿qué hemos creado y estamos trabajando en este momento? Es tener las herramientas, ¿no? En inglés se dice toolbox. Entonces, estas herramientas nos ayudan a modificar esos modelos. Entonces, digamos, por ejemplo, que tú tienes un vehículo, tienes un motor de un vehículo, ¿no? De un Ferrari, y tú lo quieres poner a una combi, ¿cierto? Entonces, no es pues fácil hacerlo.
hoy estoy poniendo un ejemplo grosero, obviamente, pero con esas herramientas te pueden ayudar a hacer esa adaptación. Acordémonos que no solamente la replicabilidad es importante, sino obviamente esa adaptabilidad. Pero también hay otro tema importante que es la escalabilidad, ¿no? Algo que he aprendido en mis años de trabajo en recursos hídricos es que nosotros tenemos que pensar en esa forma modular de hacerlo. O sea, si vamos a hacer un puente de 2 vías, pero en 20 años vamos a tener 4 vías, tal vez no es justo, no es apropiado ponerle las 4 vías ahora, pero tenemos que dejarle como que el espacio para esas 2 vías adicionales en el futuro. En muchos de los países desarrollados, crece la población, entonces es como si pusieras un Lego, como si pusieras una cosita más, lo pones ahí, lo añades, no necesitas construir otra planta, simplemente la añades, está ya diseñado para hacer esa escalabilidad. La replicabilidad es posible, hay obviamente condiciones, pero mira, no solamente es la parte técnica misma, que si vamos a usar un desarenador de este tipo, un sedimentador de este tipo, sino los contratos que se hicieron con la empresa privada, el gobierno, la sociedad civil, apoyados por la academia. Esos contratos que se suscriben entre diferentes partes también pueden ser replicables y pueden haber lecciones aprendidas. Eso se hizo hace 20 años, 10 años, la ley ha cambiado, podemos añadirle algo aquí. Eso es lo que nosotros queremos tener estamos trabajando en nuestro grupo técnico, de tal forma que sea un repositorio de todos esos instrumentos para poder no reinventar la rueda. No queremos reinventar la rueda. A veces no tenemos rueda, por supuesto. Entonces tenemos que comenzar y hacer la rueda, ¿no es cierto? Pero apenas lo tengamos, así sea cuadrada, hay la oportunidad de hacerla más redondita, ¿no? Y usarla para otros casos. Es definitivamente un gran elemento, número uno. Y número dos, yo creo que debemos darle una gran preponderancia a lo que nosotros le llamamos la infraestructura verde, que es un término general que involucra también la infraestructura basada en la naturaleza. La naturaleza es muy sabia y se recupera, ayuda a recuperarse, limpia. El caso de los humedales es muy propio, ¿no? El uso ahora que se habla mucho de las amunas, por ejemplo, ¿no? Algo que tiene que ver con nuestra sabiduría ancestral. Los Chavín de Huanta eran unos grandes hidráulicos y pusieron cavernas subterráneas de agua, o sea, a la Venecia, ¿no? Pero lo hicieron hace 3.000 años. Hace 3.000 años. Esa sabiduría ancestral es innovadora, pero no podemos pasar 3.000 años más sin usar esa sabiduría. Usémosla hoy. Los antiguos peruanos, y mucho antes de los pre-incas inclusive, eran grandes aficionados a gestionar el agua. Realmente. Usando técnicas verdes, incluyendo, por ejemplo, captura de agua en la zona de lomas, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que usar, aunque les parezca mentira, esas innovaciones de hace miles de años nos pueden servir para el futuro. Son también técnicas innovadoras que se han dejado de usar desafortunadamente por diversos motivos. En fin, yo creo que hay mucho por aprender y fue en nuestro grupo técnico también un propósito usar, analizar, entender, evaluar esas técnicas ancestrales que abundan en el Perú, dicho sea de paso. Esto lo vamos a hacer va a ser de uso público. No solamente para aquellos que conocen o están interesados en los temas muy técnicos. Por ejemplo, durante los 17 estudios de casos que analizamos, 17 estudios de casos con mejores prácticas, elaboramos 17 infografías. Cada infografía es una página. Si tú u otra persona que tiene interés o no tiene el tiempo, el conocimiento de ver
¿Qué pasó, por ejemplo, con un proyecto X? Por decirles el ejemplo de la desalinización de Nexa. No necesitan leerse las 5.000 páginas del informe. Ven solamente un solo gráfico que está hecho en una página. Y estoy seguro que les va a dar una buena información, una idea de cuál fue el objetivo qué se aprendió y cuáles fueron los resultados. O sea, de esos niveles también son importantes, porque muchos de estos tomadores de decisiones están a nivel político, están a otro nivel, y no necesitan saber esos detalles, ¿no? Pero sí necesitan saber cuáles fueron los resultados, cuáles fueron los retos. Eso es muy importante porque tiene implicancias en el planeamiento territorial. Así que definitivamente, ese es un trabajo que nos va a costar tiempo. Hemos decidido tener una alianza con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que es una institución que yo la considero un think tank en el Perú, no un think tank, un centro de pensamiento, un centro de reflexión, como dice Víctor Govitz, su presidente, en el video que hemos elaborado. Y nos sentimos bien ahí, porque no existe un bias, no existe un sesgo, no tenemos un sesgo de un lado por otro. Nosotros queremos hacer simplemente, todo esto queremos mejorarlo en alguna forma. Tal vez un poquito, pero queremos mejorar. Y vemos que teniendo una alianza con el instituto, nos cae súper bien. Número uno. Y número dos, que tenemos también el centro de innovación, el hub de innovación minera, que es residente en el instituto. De los 3 grandes elementos que tiene el hub, uno de ellos es gestión de recursos hídricos. El otro es gestión ambiental, dicho sea de paso, que también somos primos hermanos. El otro está más relacionado a la parte de producción. Pero mire, de los 3 elementos, 2 son nuestros. Digo nuestros porque estamos en el mundo ambiental y de la gestión de recursos hídricos. Entonces, teniendo esa relación en casa con esa institución como es el hub, nos sentimos mucho mejor todavía. Y teniendo obviamente su gerente general es amiga nuestra, gran disposición, gran apertura. Yo creo que juntos podemos hacer todo esto mucho mejor y salir de esta crisis más rápido y salir de otras crisis que se nos han quedado en el closet. Porque habían otras crisis, ¿no? De salud, etcétera, retos tremendos que existen, que se han tenido que dejar como en la parte de atrás para atender la crisis más inminente. Pero también tenemos que encargarnos de esto. Así que yo creo que hay un futuro que se ve más promisorio. Pero nuevamente, si no tenemos un grupo multiactor que respete, que colabore, que contribuya, que actúe, va a ser bien difícil. Pero lo tenemos. Existen planes, hay países que están haciendo esfuerzos, otros que dicen que van a hacer esfuerzos, ¿no? El Perú está bien claro y definido qué tiene que hacer, está avanzando en cierta forma. Obviamente la pandemia ha ocasionado una serie de distorsiones, pero definitivamente el impacto del cambio climático al recurso hídrico es monumental. Arranquemos por lo siguiente, ¿no? Los grandes reservorios que tenemos nosotros aquí en los Andes se llaman glaciares. El 50% de los glaciares, esto reportado por la ANA el año pasado, el 2020, perdón, 50% ha desaparecido en los últimos 50 años. Eso no quiere decir que el 50% restante va a desaparecer en los 50 restantes, puede ser mucho menos, porque se sigue calentando la Tierra. Tenemos un permafrost en los polos que está congelado y se está descongelando, que es materia orgánica pura, que va a originar obviamente cantidad de emisiones de metano, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo real y tenemos nosotros que tomar medidas. Por ejemplo, las plantas hidroeléctricas, justo estaba conversando con un experto hace pocos días, ¿no? Las plantas hidroeléctricas usan análisis hidrológicos que no se van a poder predecir con la facilidad que lo hacíamos antes. Antes, lo pasado era importante para predecir el futuro. Bueno, eso ya cambió. Ya hay indicadores
muy fuertes. En Huaraz, por ejemplo, estuvimos hace poco conversando con especialistas, ¿no? De estas lagunas que han aparecido y que se están incrementando en volumen masivamente. Claro, es que esas aguas de los glaciares se están derritiendo, ¿no? Entonces, eso está ocasionando una serie de problemas, pero también a la vez oportunidades. Es muy serio, se tiene que definitivamente rediseñar. La ingeniería se tiene que hacer, vale la redundancia, tiene que hacerse una reingeniería para la ingeniería. Los puentes ya no pueden ser del largo que estamos acostumbrados, tiene que cambiar esto. Entonces, este es algo muy importante. El comportamiento del cambio climático se está moviendo de una forma también media errática. En el último informe que salió de la ICCP hace unos días, unas semanas, mostraba que en los últimos años, 5 años, 3 años, muchos de estos elementos no se han comportado con la gravedad como se había pensado. Han sido mucho más graves, mucho más agudos. Eso repercute en recursos hídricos. Pero también van a haber oportunidades, Mónica. No solamente van a haber desafíos. Tenemos que hacer ese rediseño, tenemos que tener esa conversación y obviamente, para cerrar, tiene que ser parte de ese plan de desarrollo. El cambio climático es tan presente como cualquier otro elemento del plan. Se tiene que incluir.